Para los que nos encantan las películas de terror y las historias así fantásticas, de paranormales, de fantasmas, hay una variante que tiene que ver con la realidad, inclusive realidad registrada, y es la serie Misterios sin resolver. Una serie estadounidense que tiene 593 capítulos grabados. ¿Por qué? Porque esta serie comenzó en 1987 y la idea fue presentar, registrar sucesos ocurridos en cualquier parte del mundo y que no hayan podido resolverse satisfactoriamente, que tiene que ver con desapariciones, avistamientos, fantasmas. El caso es que son situaciones que no tienen que ver con un mito que se repitió, sino cosas que están siendo registradas. La serie, como ya dije, que se llama Misterios sin resolver, norteamericana, llegó hasta el 2010 con sus últimos capítulos y tuvo la característica de que Netflix la puso en su plataforma uniéndose con la producción de los creadores de Stranger Things. ¿Por qué? Porque justamente la puesta en escena es muy importante. Lo que tiene de bueno esta serie es que son capítulos independientes uno del otro y cada uno plantea un misterio distinto. Y no se trata, como dije, de mitos urbanos o de mitos o de leyendas o de creencias que circulan. Se trata de cosas que ha vivido gente prácticamente actual, que está entre nosotros y en algunos casos registrada de una forma que da escalofríos. Cada uno de esos capítulos cuenta una historia distinta y yo hoy voy a tomar un capítulo especial que tiene que ver con algo que todos vimos en televisión y fue el tremendo terremoto seguido de tsunami que sufrió Japón el 11 de marzo de 2011. Todos vimos las escenas por televisión, todos supimos el desastre y las consecuencias de ese desastre también. Vamos a enfocarnos especialmente en lo que este capítulo plantea. En esta provincia o región de Tohoku, que está al norte, la ciudad de Ishinamaki sufrió el golpe más fuerte de este tsunami. El terremoto fue de 9 grados. O sea, imagínense que el terremoto de Chile fue 7 grados y casi la borra del mapa. Un terremoto de 9 grados, aunque Japón está acostumbrado a este tipo de desastres, este tuvo una variante que realmente es terrorífica de pensarla. Y es que a continuación de un terremoto de estas magnitudes, vino un tsunami. Sonó la alerta de tsunami, podemos buscar porque esto es real, se escuchan y a uno realmente se le eriza el pelo de escuchar la sirena anunciando un tsunami a gente que estaba todavía saliendo de los escombros o de los edificios derrumbados o de lo que se había caído del terremoto, anunciando un tsunami. El tsunami que llegó tenía una altura de 40 metros. Las escenas que podemos ver tanto aquí en esta serie como las que podemos rastrear en internet son escalofriantes, son devastadoras. Casas, autos, obviamente personas, todo sacudido y llevado por una ola, una marea de agua sucia, negra, que arrasó, causando más de 15.000 muertos. Y a la fecha, casi 3.000 desaparecidos. La narración de los hechos oficiales, que por supuesto están ahí los testigos, es tremenda, es dolorosa. Uno de los narradores, de los entrevistados, es un monje budista que cuenta con una tristeza infinita que después del terremoto y después del tsunami empezó a nevar. Y la nieve caía implacable sobre los supervivientes que estaban siendo arrastrados por el agua, que habían logrado sujetarse a algún lugar y con sus ropas empapadas, helados de frío, tuvieron que soportar la nevada. Bueno, 16.000 muertos aproximadamente muestran lo que fue la magnitud de este desastre.
Lo que este capítulo narra, más allá del desastre que ya de por sí es terrorífico, lo que ocurrió después, los espíritus y fantasmas que empezaron a aparecer en esa zona. En algunos casos, pocos días después, en otros casos, meses después, las personas lúcidas, personas sanas, empezaron a ver, a avistar y a tener contacto con los espíritus de personas fallecidas en ese tsunami. Las narraciones son desgarradoras porque lo que plantean y lo que explican los protagonistas de este episodio, los japoneses que lo vivieron, es que Japón tiene una espiritualidad muy especial. Los muertos siguen entre nosotros. De hecho, todos hemos visto, ¿no?, en las películas japonesas que tienen como unas paredes de papel finitas que las corren y se puede ver del otro lado, no perfectamente, pero se ve en sombras lo que hay del otro lado de esa puerta corrediza de papel. Ellos la comparan con la puerta corrediza de papel que traspasan las personas que mueren y que por consiguiente siguen estando ahí, de ese lado, muy cerca y viéndonos. Y es así como empiezan a surgir las narraciones de personas que detallan lo que vivieron. Por ejemplo, un señor que en medio del desastre empieza a recorrer los lugares donde la gente se había refugiado buscando a su mamá, que era una persona muy anciana, y la encuentra sentada en una silla mirando por la ventana, y en la alegría que le da, la toca, la mamá se da vuelta, lo mira y él entonces le saca una foto para transmitírsela al resto de su familia y contarles que la mamá había sobrevivido. Al momento de sacar la foto, la cara de esa mujer cambia y, completamente asombrado, ve que es otra persona, no es su mamá. Pero él había visto claramente a su mamá, la había mirado a los ojos, inclusive hasta la ropa que llevaba. Este puede ser un caso de deseos de ver a alguien, de engañarse a uno mismo. Bueno, les sigo contando entonces. Una mujer narra y se presenta con nombre y apellido, una persona conocida en la comunidad japonesa de Ishinomaki, cuenta que ella había tenido encuentros con espíritus anteriormente, que ella inclusive de chiquita percibía cosas, y en una oportunidad, paseando, caminando, recorriendo la ciudad, mucho después de esto, se encontró con un grupo de jóvenes que estaban deambulando, con la ropa chorreando agua, como perdidos. Entonces ella se detiene y ellos se acercan y le preguntan: ¿dónde estamos? Y uno de los jóvenes le dice: quiero ir a casa. Y con esta percepción que esta mujer tiene, se da cuenta que están muertos, están en el otro plano, están del otro lado de la puerta de papel. Y ella, con inmensa tristeza, hizo lo que hacen los japoneses en su creencia budista. Cada vez que perciben un fallecido, les dicen: estás muerto, para que dejen de buscar. Lo que ella explica y se muestra mediante imágenes es que después del terremoto y del tsunami cambió muchísimo la ciudad. Hubo zonas que estaban completamente habitadas, que quedaron devastadas y hoy son desiertos. Bueno, tal vez en este momento ya están construidos de nuevo, pero al momento de hacerse esta declaración, era un lugar que apenas si se le había limpiado la basura, pero no se podía reconocer como lo que había sido antes. Entonces, lo que ella plantea, y otros también, es que los espíritus no lograban encontrarse, no sabían dónde estaban, no podían conectarse de nuevo con su gente, con su casa o con el lugar en el que habían vivido, porque desconocían el lugar, y que por eso estaban deambulando. De estos casos hubo muchos. Una señora mayor, una señora correcta, una señora sana,
sin historias previas de haber visto nada loco, narra que le golpean la puerta y ella abre y encuentra una joven completamente empapada, chorreando agua de pies a cabeza, que por favor le pide ropa seca. Y no estaba lloviendo, y no había llovido. Y esta mujer la auxilió, porque supo y sintió que era un espíritu que estaba perdido, y le dio ropa seca. Las historias siguen y entonces hay un periodista que narra historias y hay también un profesor de sociología de una universidad japonesa de un nombre difícil de pronunciar que decide hacer una investigación, este profesor, porque él tiene una materia que es, a lo mejor a nosotros nos sorprende, que se llama sociología del desastre. Bueno, cuando pensamos la cantidad de cosas que les ha pasado a los japoneses, podemos entender que haya una materia especial. Y una de sus alumnas le propone el estudio de los fantasmas de Tohoku, de Ishimamaki. Entonces, él empieza a investigar. Desde un descreimiento, él sostiene que él no vio fantasmas y que no cree en fantasmas. Pero hay cosas, como él dice, que no se pueden meter en una caja y olvidar. Lo que él registra es lo que él pudo comprobar, digamos, por un registro físico, valga la redundancia de la palabra, y es el tema de los taxistas. No uno ni dos, sino varios taxistas, meses después, levantaban personas que les hacían señas, como cualquier otro, que estaban abrigadas, como en la época en que había ocurrido esta tragedia, empapados, y pedían una dirección. Y cuando llegaban a esta dirección, en el auto no había nadie. No pasó una vez, pasó varias. Y la prueba estaba en que el taxímetro había marcado el kilometraje de lo que habían recorrido. Y lo que los taxistas empezaron a plantear es quién pagaba eso, porque al registro de kilometraje que el coche había recorrido había un tramo en el cual no se había pagado. Lo que finalmente los mismos taxistas dijeron fue que ellos también habían perdido seres amados en el tsunami. Por lo tanto, si alguien necesitaba, si algún espíritu errante necesitaba de su ayuda, ellos iban a ayudar. Bueno, el capítulo da para muchísimo más, hay muchísimas historias, todas están narradas desde personas reconocidas, escritores, profesores, este monje budista. Entonces uno no puede pensar que son fantasías ni cuentos de fogón, como diríamos acá. Este es uno de los capítulos. Los fantasmas de Ishinomaki. La serie da para muchísimo más.